La noche caía sobre la costa norte de Marruecos con un peso denso y caluroso, propio del verano de 2025, donde la humedad se pegaba a la piel como una segunda capa de ropa insoportable y el aire traía aromas mezclados de salitre, especias y el humo acre de los motores de dos tiempos. Rafael observaba el horizonte oscuro desde la orilla, intentando calmar el temblor incontrolable de sus manos, apretando los puños contra los bolsillos de su pantalón vaquero desgastado, mientras el sonido lejano de una guitarra flamenca en su memoria se entrelazaba con el canto del muecín que había escuchado horas antes, creando una sinfonía mental que le recordaba la extraña hermandad entre esas dos tierras separadas por apenas 14 kilómetros de agua traicionera. El enlace de la organización le indicó con un gesto seco y sin palabras que el momento había llegado, señalando la moto de agua negra mate que se mecía violentamente en la orilla, cargada con los fardos de mercancía envueltos en plástico impermeable y cinta aislante. Una carga que representaba más dinero del que su familia había visto en generaciones y al mismo tiempo una condena potencial que le helaba la sangre a pesar del calor sofocante de julio. Rafael asintió con la cabeza, tragando saliva con dificultad, y se ajustó el chaleco salvavidas que le quedaba grande, sintiendo como el neopreno le apretaba el pecho casi tanto como la ansiedad que le impedía respirar con normalidad, sabiendo que una vez que encendiera ese motor no habría vuelta atrás hacia la seguridad de la tierra firme. Subió al vehículo acuático con movimientos torpes pero decididos, sintiendo la inestabilidad del mar bajo el casco de fibra de vidrio, y al girar la llave el motor rugió con una potencia contenida que vibró a través de sus huesos, prometiendo velocidad pero exigiendo una destreza que él solo había practicado en sus sueños y en un par de tardes de entrenamiento apresurado. El hombre en la orilla empujó la popa de la moto hacia la profundidad y Rafael aceleró suavemente, dejando atrás la seguridad relativa de la playa para adentrarse en la inmensidad negra del estrecho de Gibraltar, donde las corrientes chocaban con la fuerza de dos mares, el Mediterráneo y el Atlántico, creando un campo de batalla líquido que no perdonaba errores ni dudas. A medida que ganaba velocidad, el viento comenzó a azotar su rostro, trayendo consigo el rocío salado que escocía en sus ojos y nublaba su visión, obligándolo a entrecerrar los párpados y fijar la vista en las luces distantes de la costa española. Esos puntos brillantes que parecían estrellas caídas, prometiendo un futuro que se sentía tan cercano y a la vez tan inalcanzable como la luna que se reflejaba fragmentada sobre las olas. La travesía se convirtió en un ejercicio de soledad absoluta, donde el único sonido era el golpe rítmico del casco contra el agua y el zumbido constante del motor, un compás monótono que su mente transformaba en palmas flamencas. Rafael pensaba en la deuda de su padre y en la mirada de su madre, intentando usar esos recuerdos como combustible para mantener la concentración, pero el miedo era una criatura viva que se arrastraba por su espalda cada vez que una sombra en el agua parecía una patrullera o cada vez que el viento cambiaba de dirección y sonaba como las aspas de un helicóptero. El mar estaba picado, el viento de levante levantaba crestas de espuma blanca que brillaban fantasmalmente en la oscuridad, y cada salto de la moto era un golpe seco a sus riñones, un recordatorio físico de la violencia inherente a esa actividad, donde el cuerpo humano era solo un accesorio frágil sujeto a una máquina potente y a una carga valiosa. Miró el reloj digital de la consola, los números verdes le indicaban que estaba a mitad de camino, en esa zona de nadie donde las leyes parecían suspenderse y solo imperaba la ley del más rápido, y por un segundo se permitió creer que lo lograría, que llegaría a la playa de los Lances o alguna cala escondida cerca de Tarifa. Descargaría el producto prohibido y desaparecería en la noche con el pago prometido. Sin embargo, esa ilusión se rompió con la brutalidad de un cristal estallando cuando un haz de luz potente, blanco y cegador, cayó desde el cielo como un dedo acusador divino, iluminando el agua a su alrededor y convirtiendo la noche en un día artificial y terrorífico. El sonido inconfundible de un helicóptero de vigilancia aduanera llenó el aire, un estruendo mecánico que ahogó el ruido de su propia moto y el sonido del mar, y Rafael supo instintivamente que su sigilo había fracasado, que los sensores térmicos lo habían detectado mucho antes de que él pudiera siquiera intuir su presencia. La voz amplificada desde el aire le ordenó detenerse, pero el instinto de supervivencia de Rafael, forjado en las callejuelas estrechas y en la necesidad, le dictó lo contrario, obligando a su mano a girar el acelerador al máximo, buscando exprimir cada caballo de fuerza del motor para escapar de ese ojo que todo lo veía. La moto saltó hacia adelante, casi despegándose del agua, y comenzó una danza frenética de zigzags y quiebros imposibles sobre las olas, intentando salir del cono de luz que lo perseguía implacablemente, mientras el corazón de Rafael bombeaba adrenalina pura, mezclando el terror con una extraña euforia. Una sensación de estar vivo al límite que le recordaba al momento culminante de un cante hondo, ese grito desgarrado que precede al silencio o a la ovación. Por el rabillo del ojo, vio acercarse por estribor las luces azules y rojas de una lancha interceptora, una sombra rápida y afilada que cortaba el agua con precisión quirúrgica, cerrando su vía de escape hacia el este y empujándolo hacia las corrientes más peligrosas del centro del canal. La persecución se volvió una carrera contra el tiempo y la física, con Rafael saltando olas de 2 metros a una velocidad suicida,
sintiendo como los fardos de la mercancía desestabilizaban la moto en cada caída, amenazando con volcarla y arrastrarlo al fondo, pero él se aferraba al manillar con los nudillos blancos, gritando sin sonido contra el viento, negándose a aceptar que su destino estaba sellado. La lancha de las autoridades se acercaba cada vez más, sus motores rugiendo con una potencia superior, y el helicóptero descendía para crear turbulencia sobre el agua, levantando una cortina de spray que cegaba a Rafael y hacía casi imposible mantener el control de la dirección. Él pensó en tirar la carga, en deshacerse del peso muerto que lo condenaba, pero sabía que la organización no perdonaba las pérdidas y que volver sin nada era tan peligroso como ser atrapado, así que continuó su huida desesperada, virando bruscamente hacia el oeste, hacia las zonas de rocas y corrientes traicioneras donde quizás la lancha grande no pudiera seguirlo. El cansancio comenzaba a entumecer sus brazos y la sal le quemaba la garganta, pero la visión de la costa española, ahora más cerca, le daba una última y cruel esperanza, una mirilla de salvación que se cerraba rápidamente. Fue entonces cuando la naturaleza decidió intervenir en el conflicto humano, lanzando una ola cruzada, una pared de agua oscura invisible en el caos de la espuma y las luces estroboscópicas, que golpeó el costado de la moto de agua justo cuando Rafael realizaba una maniobra evasiva extrema para evitar la proa de la interceptora. El impacto fue seco y devastador, lanzando a Rafael por el aire como si fuera un muñeco de trapo, separándolo violentamente de la máquina que había sido su salvavidas y su condena, mientras los fardos de la sustancia prohibida se dispersaban flotando como boyas negras en el mar agitado. El agua fría lo engulló con indiferencia, llenando su nariz y su boca de salmuera, desorientándolo completamente en un torbellino de burbujas y oscuridad, donde arriba y abajo perdían su significado y solo existía la presión aplastante del océano. Rafael luchó por salir a la superficie, pataleando con fuerza, pero el peso de su ropa mojada y las botas pesadas que llevaba actuaban como anclas, tirando de él hacia el fondo con una insistencia macabra, contrarrestando la flotabilidad precaria de un chaleco que no estaba diseñado para alta mar. Logró romper la superficie por un instante agónico, aspirando una bocanada de aire mezclado con agua y espuma, y vio por última vez el caos de luces giratorias, el helicóptero suspendido como una libélula gigante y la lancha patrullera dando la vuelta para recoger la mercancía, pero nadie parecía verlo a él, una cabeza pequeña en la inmensidad de las olas nocturnas. Mientras se hundía, la imagen de su barrio, de las fiestas flamencas, de la cara de su madre y de la orilla de Marruecos se desvanecían, reemplazadas por una calma extraña y aterradora, el silencio absoluto que existe bajo la superficie, lejos del ruido de la persecución y de la ley de los hombres. Sintió como sus pulmones ardían exigiendo aire, un fuego interno que contrastaba con el frío del abismo, y sus movimientos se volvieron más lentos, más pesados, como si estuviera bailando bajo el agua una danza final y solitaria. La luz del helicóptero penetraba en el agua como rayos divinos que se debilitaban con la profundidad, iluminando partículas en suspensión que parecían polvo de estrellas, y Rafael dejó de luchar, comprendiendo en ese último instante de lucidez que el estrecho había cobrado su peaje, que él era ahora parte de la historia trágica de esas aguas que unían y separaban mundos.